La semana pasada estuvimos viendo acerca de digamos, la última parte de los componentes de la oración. Hemos estado hablando acerca de la petición, como hemos visto también en lo que nos ha compartido Mati y Luisa. Hemos hablado de la acción de gracia, hemos estado hablando de la intercesión, etcétera, etcétera, de la adoración. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de una cosa que es muy importante, que es pedirle al Señor, pedirle con toda nuestra fe, como hemos visto, y acercarnos ante su trono. Y la palabra de Dios nos invita una y otra vez a pedirle. De hecho, uno de los textos que hemos visto hoy es ese, pero hay muchos, y la semana pasada vimos algunos textos en los que la Escritura nos da, digamos, la puerta abierta, permiso para pedirle al Señor continuamente lo que tengamos en nuestro corazón. Y vimos que uno de los sinónimos de petición pues tiene que ver con palabras que todos conocemos, como interceder, suplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y vimos que la sabiduría que podemos pedir al Señor en Santiago capítulo 1, versículo 5, que tenemos que pedir al Señor, una de las peticiones es pedirle sabiduría. Y yo estuve intentando compartir el viernes que a veces perdemos tiempo intentando explicar las cosas cuando a veces es más fácil simplemente describir las cosas. Y meternos ahora en lo que es, digamos, el vocabulario o la enseñanza en cuanto a lo que es la petición y tal, creo que es más fácil de escribir. Y vimos que una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es a pedir sabiduría. Vimos que esa sabiduría tiene que ver en el contexto de las pruebas. Esas pruebas que continuamente a lo largo de nuestra vida, de una manera o de otra, vamos a tener o estamos teniendo. Pues dentro del tiempo de la prueba, del tiempo del sufrimiento, que le pidamos al Señor sabiduría para saber llevar esta situación. Después vimos también en el mismo libro de Santiago cómo hay una sabiduría, y está hablando al creyente, no lo olvidemos, hay una sabiduría que es terrenal, diabólica y animal. Una sabiduría que es del hombre y que se puede meter en la iglesia. Y hay otra sabiduría que es de lo alto, divina. Y esa sabiduría es la que tenemos que pedir. La sabiduría que ayuda en la edificación de la iglesia y la enseñanza de la iglesia. Vimos también que la sabiduría, tenemos que pedir sabiduría para dirigir. Y vimos en Eclesiastés cómo Salomón pide sabiduría y nos dice la importancia de pedir para dirigir, para ser responsable, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de liderazgo. La sabiduría es importantísimo. Y vimos el ejemplo de Salomón. Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría e inteligencia para gobernar a su pueblo. Y mientras estuvo en la presencia de Dios y estuvo cerca de Dios, esa sabiduría la tuvo. En el momento en que él se fue apartando, porque ya había otros intereses de mujeres, políticos, etc., se fue apartando, dejó de tener la sabiduría. No porque Dios lo retirara, sino porque él se fue apartando del Señor. Eso fueron algunas de las cosas que vimos la semana pasada en cuanto a esta petición de la sabiduría. Hay otra de las peticiones que me gustaría que pudiéramos ver en el día de hoy, una petición súper importante también, que tendríamos que estar siempre. Tenemos que estar, lo mismo que tenemos, yo os confieso que yo, no sé si son 36 años que llevo de pastor o algo así, pues muy poco, lo hay, ¿no? Lo hay, pero muy poco, en muy pocas ocasiones yo he dejado de pedir a Dios sabiduría. Es una de mis oraciones diarias, que el Señor, con mi ministerio pastoral, con mi trabajo, el Señor me dé, porque tratar con la gente es muy complicado, es muy difícil. Entonces, que Dios me dé sabiduría para todo lo que tiene que ver con el ministerio pastoral. Pero también esa es una oración que, como he dicho, desde el principio. Otra de las cosas que tenemos que pedir, diariamente también, es esto que vamos a leer ahora. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer?
Filipenses capítulo 1, versículo 9. Os pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muy bien. Y mirad también lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en la carta Pablo a los filipenses y a los tesalonicenses? ¿Qué tenemos que pedir? Conocimiento de Dios y amor. Amor. Fijaros que dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo. Por cierto, cuando está hablando aquí de ciencia y conocimiento, realmente es entendimiento de la palabra. Está diciendo que pidamos más. Y en Primera Tesalonicenses nos está diciendo acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero ahí el entendimiento que ustedes tienen en Filipenses también está queriendo decir que tengamos entendimiento de todo, que no que veamos el periódico, veamos la noticia, sepamos qué pasa en el mundo, ¿no? Para poder tener esa sabiduría de Dios a ver qué hay, como nos presta, ¿no? Entiendo yo por ahí. Mirad lo que estaba diciendo Pablo, el versículo este que he leído del versículo 9 de Primera Tesalonicenses 4, dice que os améis uno a otro y no tenéis necesidad de que os escriba. Pero sin embargo, dice en el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Soy consciente que os amáis, soy consciente que amáis a los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, más y más. Que abundéis en ello, más y más. Parece una contradicción, porque por una parte está diciendo no tenéis necesidad de que os escriba acerca del amor, porque os amáis, pero por otra parte está diciendo que abunden, yo os ruego, es una petición, os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, es como una cosa que tenemos que ser conscientes es que tenemos que estar pidiendo, rogando al Señor por el amor, que pidamos al Señor que nos ayude a amarnos entre nosotros. A veces pensamos que ya hemos llegado aquí, que podemos tener, eso pasa no solamente con el amor, sino con el conocimiento, con el discernimiento, con la doctrina, que llegamos aquí y pensamos que ya lo sabemos todo. Pero Pablo dice, yo sé que os amáis, que habéis llegado aquí, pero abundad en ello más. O sea, abundar en ello más. Seguid ahí, no os conforméis con el amor que os tenéis, sino procurad amaros más. Hacer las cosas de tal manera que realmente tengáis más amor. Y esto es interesante, porque la pregunta que podemos hacernos en esta tarde, a raíz de los textos que hemos leído, es ¿por qué tenemos que pedir más amor? ¿Por qué tenemos que pedir más abundancia de amor? Si somos creyentes, si nos amamos los unos a los otros, si en teoría tenemos que amar también a la gente, etc., ¿por qué tenemos que pedir más amor? ¿Por qué tenemos que abundar más en el amor? ¿Por qué es tan importante el amor? Porque si no se abunda, se desdobla. Yo creo que hay una que si te quedas estancado y te dices hasta aquí y no abundar más, vas para abajo. Pienso yo, en todos los sentidos. Por eso tenemos que ejercitarnos en el amor y demostrárnoslo, porque el amor no hace daño a nadie, al contrario, el amor edifica. Entonces, si nos conformamos, bueno, esta hermana o este hermano sabe que lo amo. No, tenemos que se vea que este hermano note que nos amamos y que estamos ahí y que tenemos deseo de cuando un hermano se duele, cuando algo, tenemos que demostrar el amor. Así igual que con un matrimonio. Un matrimonio, cuando lleva ya muchos años, claro, el matrimonio puede decir, marido, ella sabe que yo la quiero y yo puedo, el amor puede decir, no, pero hay que demostrarlo, hay que
Si no se demuestra, se va enfriando la cosa. Hay que regarlo, ¿no? Sí, hay que regarlo. Sí. Y no cuesta nada decir te quiero y ser cariñoso y ser amable. Cuesta más no serlo. Hay una, de alguna forma, él lo ha dicho, lo ha comentado antes, creo que en la oración, me parece, Fernando. Hay una historia apasionante, preciosa, bonita, en la que el apóstol Juan, que fue el único sobreviviente, él fue el que murió el último. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles que murió por muerte natural. Todos los apóstoles murieron martirizados y asesinados, los 11. Pero él murió de mayor. Se calcula que podría tener entre 90 y 100 años más o menos cuando el apóstol Juan murió. Cuando ya llegó a esa edad, después de todo el sufrimiento, después está metido en la isla de Patmos como esclavo, realmente ya no tenía ningún tipo de energía, lo llevaban a la iglesia, lo llevaban había hermanos que lo recogían y lo llevaban y se cuenta que cuando lo llevaban a una especie de litera, lo llevaban a la congregación, a la iglesia, y él no podía predicar, ya no podía enseñar, no podía decir nada, lo único que decía es amaros, hijitos míos, amaros, hijitos míos, amaros, hijitos míos, amaros. Es lo que decía, era una especie de latinillo que decía, porque ya no estaba en condiciones de enseñar, pero decía eso, por eso se le llama, en el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, se habla mucho del amor, y se le llama el apóstol del amor, pero también en los últimos años de su vida, de esa forma ya tan así, él seguía hablando y le estaba dando su legado a todos aquellos creyentes que estaban a su alrededor acerca del amor. Y se cuenta otra historia preciosa de que había un muchacho que se crió con él, él le enseñó y lo amaba profundamente. Cuando este muchacho se hizo mayor, se convirtió en un delincuente, y se refugiaba en las montañas de Judea. Cuando él se enteró de esta situación, de que este muchacho al que él amaba y le había enseñado y tal, era un ladrón, pues él fue a buscarlo por la montaña y lo encontró. Y el otro, al ver el amor que había tenido para buscarlo y para volverlo a los caminos del Señor, pues el hombre cambió y se volvió con él y dejó de ser un ladrón, etc. Son historias, no podemos decir que son historias verídicas, las dos que he contado, pero desde muy antiguo se dice, hay una tradición en ese sentido. El amor busca al perdido, el amor va a la montaña a buscar al delincuente. En el amor vamos en un lugar, en un sitio, y nos llevan y no podemos hablar, no tenemos capacidad para hablar porque somos muy mayores, pero sí podemos decir, amaros, hijitos míos, amaros. En la iglesia, cuando la iglesia se juntaba, y los primeros tiempos donde la iglesia tenía tanto fuego, donde se juntaban todos los días, se predicaba, se anunciaba el Evangelio, la gente decía, mirad cómo se aman, que es lo que estaba diciendo delante, mirad cómo se aman. Hay citas de historiadores en el que se nos dice eso mismo, ¿no? Que una de las cosas que cautivaba a la gente era el amor de los cristianos, el amor de los creyentes. Mirad cómo se aman, decían, ¿no? Entonces, yo no sé si ahora se podría decir eso. Yo no sé si alguien, un historiador que visitara otras iglesias, diría, mirad cómo se aman, y lo escribiera en el libro, o diría, mirad cómo se odian, ¿no? O mirad cómo se pelean, o mirad cómo se dividen, o mirad las contiendas que hay. Pero durante mucho tiempo, esa iglesia del Señor maravillosa era una iglesia conocida por el amor. Y no me cansaré nunca de decir que el santo y seña de la iglesia, por lo que la iglesia realmente va a cambiar el mundo, es por el amor. El amor de Dios, no el amor humano, el amor de Dios manifestado en nosotros, el amor agape, el amor que realmente en el que
Dios es el gran protagonista, ese amor que solamente Dios derrama en nuestros corazones. Y cuando una iglesia realmente vive el amor de Dios, cuando nos preocupamos los unos por los otros, y no solamente por los creyentes, sino nos preocupamos por la gente, por los niños, por las prostitutas, por las viudas, por todo tipo por los inmigrantes, cuando nos preocupamos por las personas, esa es la iglesia actuando, esa es la iglesia militante, esa es la iglesia que realmente va a cambiar. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es que nos metemos en nuestro grupo, en nuestro gueto, en nuestras reuniones, dejamos de ser sal y luz, dejamos de compartir, no nos juntamos con nadie, no hacemos nada por nadie y nos dedicamos a engordar con enseñanza, con oración, con viniendo entre nosotros y ya está. Pero realmente lo que la iglesia, lo que el mundo va a conocer no es tanto nuestra predicación o nuestra música. Lo que el mundo va a conocer es nuestro amor. Pero no solamente el mundo, nosotros también, lo más importante. Por lo tanto, es importantísimo, hermano, que le pidamos al Señor amor. Porque el amor es muy difícil. Basta con que Fernando me levante la mano y yo le haga a Fernando, ya no te quiero. Es así. Basta con que alguien me mire mal para que yo mire mal. Basta con que alguien me critique para que yo critique. El amor es muy fino. El amor es la línea entre el amor y el odio, nunca mejor dicho. O si no el odio, el desprecio, el dejarte a un lado. Por eso es importantísimo que amemos y que le pidamos al Señor, Señor, no permitas que yo tenga rencor, no permitas que yo tenga odio, no permitas que yo pague mal, no pague al revés, que pague el mal con el bien. No permita eso. Tenemos que pedir continuamente, porque cada uno de los que estamos aquí somos de nuestro padre y nuestra madre. Cada uno de los que estamos aquí tiene WhatsApp. Bueno, José no tiene WhatsApp. Cada uno de los que estamos aquí tiene cosas que... y nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros cónyuges, etc. ¿no? Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar cada día con tu amor. Mira lo que dice en Proverbios en el capítulo 10, en el versículo 12. Proverbios, capítulo 10, versículo 12. ¿Quién no quiere leer? Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Muy bien, es que es un texto impresionante. El odio despierta rencillas y todos aquí sabemos eso, que el odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Y fijaros que aquí está diciendo que el amor cubrirá todas las faltas. Si nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos dice una cosa muy interesante también. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que fijaros que el autor de Hebreos nos dice el amor cubrirá todas las faltas. Y Pedro, siglos después, nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué tenemos que pedir amor? ¿Por qué tenemos que decir, Señor, Señor, ayúdame a amar? Porque el amor, entre otras cosas, cubre multitud de pecados. ¿Esto qué significa? El amor lleva a la reconciliación y a la confesión sobre algo que no está bien. Antes dijiste Sobre algo que hay que arreglar, se arregla y que le llega el amor. Y no se confiesa, el amor no hace nada. Muy bien. Yo pienso que Pablo tiene que redundar no solo los filipenses, sino porque los que somos padres, cuando tú ves Pedro a tus hijas dándose un abrazo y un beso, me da una alegría. Yo cuando veo a mis hijos, o cuando mi madre ve a sus hijos abrazándose en unas navidades, es una alegría, están jugando, ella siente gozo. Yo sé que Dios no necesita de nada para sentirse gozoso, pero sí sé que como padre, estamos hechos a semejanza de Dios, como padre
él cuando ve a sus hijos amarse, siente gozo. Creo. Por eso Pablo, que ha tenido esa experiencia, creo, tan cercana con Dios, tan cercana como la que tuvo, dice, yo puedo tener conocimiento, puedo tener el don de lengua, pero si no tengo amor, es que no vale para nada. Porque el amor todo lo sufre, el amor y puedes tener la fe que puedas llevar una montaña al mar, muy bien, pero no tienes amor. Porque el amor es lo que es la obra, sobre el amor se basa en la obra maravillosa por la que todos somos salvos. Si no es por esa raíz de amor, por eso yo entiendo que Pablo dice, oye, que sí, que está muy bien, Filipenses, que está muy bien, pero abundad en esto, no perdáis la base, que la base es el amor. Creo que cuando tú has dicho, ¿por qué redunda Pablo en el... Oye, ¿por qué dice, vale, que sí que os amáis, pero que os améis más? ¿Sabes? Que yo sé que os amáis, pero más porque es muy fácil y el enemigo lo sabe. Es para que desaparezca. Eso. Pienso que creo que va. Antes dijiste una cosa que es cierta. Del amor al odio hay un solo paso, si lo he dicho. Más que un solo paso, hay una línea muy fina. ¿Pero por qué se llega del amor al odio? Porque no hay amor. Si hubiera amor, no se llegaría al odio. Porque el amor, de verdad, el que dice 1 Corintios 13, nunca deja de ser. Entonces, si deja de ser alguna vez, es que no lo hay. Entonces, por eso él redunda. A veces nos cansamos de amar. Como nos cansamos de chocolate, como todos los días chocolate, como si nos cansamos de cosas que todos los días las vamos haciendo. Entonces vamos llegando a la rutina, a lo pesado, a lo por fuerza. Vengo a la iglesia porque es mi obligación, pero no trae ilusión, no trae ganas, no tiene... Y eso es perder el amor. Y ahí es donde Pedro, donde Pablo, donde todos los apóstoles, y sobre todo Juan, van dando toquecitos, porque claro, somos aprendices en este mundo. Somos aprendices. Y no aprendemos nunca. Hace falta que el maestro vaya diciendo amor. Y el maestro era Jesucristo. Y él lo decía y lo hacía. Y mientras estaban haciendo de barbaridad, él seguía amando a sus enemigos. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ahora, pienso una cosa, que no necesariamente una vez pudo haber amor, de verdad, sincero, y pasó algo, y ese amor se convirtió en un odio tremendo que no lo iguala al amor que tuvo antes. Yo creo que a veces pasa cosas muy serias, muy graves, muy de aquella manera que dice, a partir de ahora te odio más que nunca te amé. Entonces nunca amó. No, ¿por qué no? Pero Es que el amor puede haber amor hacia una pareja, hacia un hijo, hacia alguien que en un momento determinado se ha comportado, ha vivido, ha hecho, es obediente, ha hecho caso y había una relación de amor, pero un día se torció, fue tan gordo lo que pasó que a partir de ahí ha habido un odio, yo no digo de los dos, no digo de las dos partes, puede ser de una y de amor, pero que ha habido un odio tan grande que ha sido más el odio que el amor que le tuvo antes. José, te contesto yo a eso. Yo me casé en el 75, un 25 de diciembre del 75. Estamos a 1 del 2023. Me dejó, me abandonó con un niño de 6 años y una niña de 4 años. Ha tenido que pasar esto para que se quiera acercar a su hija. Yo jamás lo he odiado, incluso oro por él, que algún día conozca al Señor y sea salvo. Mi amor no ha pasado al odio, ha pasado al olvido. Él su vida y yo la mía. Porque a mí me puede abandonar, porque a mí me encontró en la calle como yo a él. Pero sus hijos son sus hijos. No ha tenido mantención, no los ha mantenido, no le ha dado un duro, nunca. No los ha visto, no se ha preocupado, nada. Y ha tenido que pasar esto grave para que se acerque. Y yo no lo odio, te lo puedo decir con todas mis palabras.
No lo odio. Yo también tengo No lo amo, Sí, sí. por Yo supuesto, también pero tampoco tengo lo odio. una experiencia sobre eso, porque con mi nuera, años atrás en mi casa pasó algo, que lo voy a contar porque es muy largo, y hubo un punto de aparte. Se fue de casa, mi hijo estaba estudiando para zapatos de vuelo en Alemania, y ella pasó algo, nada grave, tontería, pero cogió, se fue de casa y ahí está, y se creó ahí una situación de, yo no diría de odio, no se pasó de separación. Íbamos a Canarias a verla, a veces nos veíamos porque íbamos a Londres y había relación, pero no. Porque no había una relación de verdad, no me contestaba, no me escribía, no me contestaba, no me hablaba realmente. Si yo estaba en su casa, preparaba la comida o hacía la tal, pero no había eso. Pasó algo, porque yo le decía a mi hijo, mira, esto tiene que solucionarse. Por nuestra parte queremos arreglarlo, queremos hablar de qué ha pasado y solucionarlo. No puedo contar todo lo que pasó porque fue una cosa muy buena. Ahí entró toda la familia, estaba de dominicana, por no decirlo más. Y entonces, un día, porque mi hijo no se quería meter en estos asuntos de ella, y yo no me quiero meter. Y a raíz de lo que le pasó a mi mujer, la primera vez que estaba a punto de morirse, le digo a mi hijo, mira, tu mujer está en el quirófano, tu madre está en el quirófano. No sé qué va a pasar, no sé si se va a morir o no, a favor de la libertad. Y eso le dio tal, ¿sabes? Fuerte, que ella habló con ella nos llamó, lo hablamos, se solucionó, y a partir de ahora, no es que llevemos una relación de esa, pero nos hablamos, me mando un WhatsApp, lo mando uno, me llama, lo llamo, si estamos no sé qué. Ha cambiado. Ya puntualizo una cosa, y no está aquí y me da pena porque sé que me lo vas a encarar, ¿no? Pero no yo hablamos mucho cuando vamos de vuelta a casa, a Jerez, ¿no? Y ella me dice, papá, ¿somos elegidos o somos predestinados? Y claro, porque es que no lo entiendo, porque la iglesia la llevo, y yo digo, yo que le digo a ella, si ella lo quiere decir, pero yo le digo, mira, no, olvídate, amar y amar, es lo que le digo siempre. No, y es una pena que la iglesia hoy día se siga predicando estas teorías, que si somos arminianistas, que si somos y no se esté predicando esto que estamos viendo hoy, tan importante, el amor. Y a los jóvenes se les está diciendo esto, ella me lo estaba diciendo, pero papá, pero si somos y yo le digo, mira, no, escúchame, que tienes que amar a Jesús, amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, que eso es lo primero, y a tu prójimo como a ti mismo, y punto, de que olvídate del resto. Pero esto que se está predicando hoy es muy importante que lo entendáis, que es el amor. Punto. Hay una cosa que va con la iglesia evangélica, nos guste o no nos guste, y es que dependiendo del nivel de amor que haya en esa iglesia, la gente se da cuenta que no se gusta. Cuando entra alguien por las puertas de una iglesia y ahí de verdad hay más fingimiento, ojo, que muchas veces que es más fingimiento que amor. Ay hermano, ahí. No. Cuando hay amor de verdad, la gente lo ve, los de fuera, no me refiero a los de dentro, los de fuera, que ya no tendremos que predicarle, porque ya es nosotros que no vamos a predicar. A los de fuera, que hay que llevarle la palabra de Dios. Pues, si no le llevamos la palabra de Dios y le mostramos el amor de Dios, no estamos llevando nada. Es pura filosofía. El Señor, o sea, Dios le dijo a David, deja ya de llorar por tu hijo,
deja ya de llorar por tu hijo, pero en ningún momento le dijo, deja de amar a tu hijo. Que también se puede haber dicho, a través del profeta. Sin embargo, el profeta lo que le dijo, que dice Dios que deje ya de llorar por tu hijo, pero no le dijo, deja de amar a tu hijo. Porque el amor está por encima de todo, incluso en cosas así tan gordas como las que pasó a la Virgen. Una de las cosas cuando, porque yo creo que los dos han comentado acerca de, pues si hay odio deja de ser amor, no es amor. Y él ha comentado que habiendo amor también se puede llegar al odio. Y las dos cosas son ciertas, todos conocemos a personas que han estado, matrimonio por ejemplo, que se han amado profundamente y han acabado en un infierno. En el caso de ella, por ejemplo, ella ha comentado que ella nunca, pero hay muchas personas que en esa situación han odiado, cuando antes estaban profundamente enamorados, incluso han llegado a asesinar también. ¿Por qué? Porque se ha dejado de amar, y se ha permitido un odio o un aborrecimiento. Tenemos un ejemplo palpable con José. José y sus hermanos lo aborrecieron, y él y sus hermanos lo aborrecieron, y lo odiaron y querían su muerte. Entonces, el amor, como decía antes Mari Carmen, como todo, el amor hay que cultivarlo, hay que echarle agua todos los días. El amor hay que trabajarlo. A veces pensamos que el amor viene de lo alto, es como una inspiración. O sea, es como escribir, hoy escribir una nota, una poesía o un escrito. El amor hay que trabajarlo, todos los días. El amor entre los esposos, el amor del padre a los hijos a los padres, entre los hermanos, en la familia, en la iglesia. El amor hay que trabajarlo. Si no se trabaja, por eso Pablo está diciendo pedir y abundar más en el amor. Porque una de las cosas que hace el amor es lo que hemos visto. Una de las cosas que hace el amor es cubrir los pecados. Porque todos pecamos, hermano. Y si yo peco, y resulta que ustedes lo sabéis, y vais publicando por todo el mundo, por toda la calle, Pedro ha pecado, ha hecho esto, otro, y se lo va diciendo en la calle, más para allá, venís a donde yo vivo, ¿cómo me encuentro yo? ¿En qué situación me dejáis? A los pies de los caballos. Me siento defraudado, me siento mal, me siento triste, avergonzado, porque mis hermanos, en vez de decirme te queremos, y si has pecado, estamos contigo y te damos otra oportunidad y te abrazamos, y si te has arrepentido, estamos ahí contigo. En vez de hacer eso, lo que van es proclamando, anunciando y diciendo mis pecados. Cuando el amor cubre multitud de pecados. El amor es como una alfombra que va metiendo las cosas por debajo. Hay cosas que son muy importantes que no se pueden meter por debajo, pero hay otras cosas que se pueden meter por debajo y no pasa nada. Y sigo para adelante. Entonces, el amor cubre multitud siendo consciente que hay pecado. Pero puede más el amor que lo otro. No, yo este versículo lo he visto siempre como cuando tus niños son pequeños o tus nietos que te hacen cosas que a lo mejor no te han gustado y eso, pero como los quiere tanto, lo cubre, no le da importancia, a lo mejor en el momento te pones triste o algo, pero después lo cubre y dice, bueno, no se da cuenta, bueno, no. Pero a veces no hay que hacer tanto cubrirlo porque hacen daño. Pero yo creo que... A veces, porque cubrirlo demasiado... No, pero yo lo que veía en este versículo, lo que veía en este versículo es eso, que el amor lo cubre todo. No, es un ejemplo que a lo mejor no tiene que, pero que cubre la falta. María Ángeles decía que no odiaba, pero que lo olvidó. Pero ¿no? si es que yo no odio ni a mi maltratador, Exactamente. que he estado 10 veces hospitalizada y 3 operaciones. Y yo no lo odio, y lo veo por el barrio. Incluso ahora, para que conozca al Señor. No odiar, sino olvidar esa Entonces, ¿qué clase de amor tengo yo a mí? Lo que decía Fernando, en esto conocerán que soy mis hijos. Claro. En esto conocerán. Mira. En que no odias, en que, oye, olvidas a la persona porque te ha hecho daño, Claro. pero no la odias. Pero no la odio. Mirad lo que dice en Efesios en el capítulo 5,
Efesios capítulo 5, versículo 25, un poco al hilo de lo que estaba comentando Maricar. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Quién lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. En los 3 versículos se está hablando de la familia, está representando la iglesia del Señor, etc. Que muchas veces usamos este texto para hablar de la iglesia y con razón, pero también habla de la familia y poner el ejemplo de la familia, que es lo que está comentando aquí. Y está diciendo que una de las cosas que se da por hecho es que el marido ama a su esposa. Ama a su esposa. ¿Por qué tenemos que pedir amor? Pues tenemos que pedir amor para seguir amando a nuestras esposas. En el núcleo familiar, antes hemos hablado de que tenemos que pedir amor porque el amor cubre multitud de pecados y nos ayuda y nos bendice a todos. Pero también el amor en el núcleo familiar es importantísimo para amar a la esposa y al marido. Mira lo que dice en Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Muy bien. Dice en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a odiar a su marido, que enseñen a las mujeres jóvenes a quejarse, tampoco dice eso, a amar a sus maridos y a sus hijos. En contra de toda la filosofía que hay hoy. Que hay hoy día, eso es. Eso es. Dicen que te ames tú misma, Sí, que tú eres lo primero y tú eres lo resto- primero. Tú amate a ti misma, amate a ti misma. La pregunta es, ¿por qué te enseñar cuando es algo que debería ser innato en el ser humano de hacerlo porque somos hechos a imagen de Dios? Porque el amor paga, como no nos enseñen a respetar, a amar. Tenemos el Pero virus debe del ser una pecado cosa original. innata. Tenemos el virus del pecado original. Y cuando nacemos, somos egoístas. Bueno, más virus que ya ahora. No, pero tenemos ese para empezar, que ese es el que ha corrompido todo lo demás. Cuando nacemos, tú ves a los niños, son egoístas desde chico. Entonces, ¿qué amor traen ya de por sí? Porque el amor es una cosa que tiene que aprenderse. Y encima la filosofía de la que también se está metiendo en las iglesias, que es el problema, que también hay niñas creyentes, que yo hablaba con chiquillas, muchachas creyentes, jovencitas, y digo, pero bueno, esta niña, ¿qué calidad tiene si esto es mundano total? Yo se lo digo muchas veces a Pablo, digo, pero Pablo, estas niñas que piensan así, que no lo entiendo, pero no, esta filosofía que es tan mundana, tan... Pero bueno, ya, me imagino que habrá, el Señor le pondrá el camino a sus padres o le pondrá personas que le digan, te estás equivocado, no, esta filosofía que estás aprendiendo no es correcta. Las Eso yo que se las declaraciones que están haciendo algunas de las de Podemos y de las ministras Sí, de sí, pero Igualdad es y que demás, la iglesia por no decir la última salvajada que ha dicho la última, por no repetirla, está generando odio Sí. hacia los hombres Sí, sí, sí. y los hombres hacia las mujeres. No sé si habéis escuchado la última salvajada que han dicho. ¿Lo habéis escuchado? Sí, la pan esta, ¿no? Sí, que el 78% de las mujeres prefieren tener una relación o penetración, pero que debería ser al revés, que debería ser con autoestimulación y de esas cosas. Sí, una misma, dice. De todas maneras, está corrompiendo Que no todo les lo que es la base natural de entendiendo que la sociedad, y además iremos cada vez a peor, iremos cada vez a peor, el mundo cada vez tendrá más maldad y será más impío. En la medida en que Jesús vaya viniendo, así será. Y la escritura en ese sentido es muy clara. Pero fijaros que lo que estamos hablando entra dentro del núcleo familiar. Y estamos hablando de la importancia de amar a los cónyuges. Pablo está diciendo que el marido ama a su mujer y después, en Tito, a las ancianas de la iglesia, a las personas mayores.
con experiencia, le está diciendo que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y hoy que se van a poner en internet, que le hacen más caso al internet, a lo que dice la abuela. Ya. O sea, el papel de las personas mayores Y a sus hijos. y a sus hijos, eso es, sí. O sea, ese papel hoy en día se ha perdido. El papel de las personas mayores en la iglesia que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, habrá algunos, pero en línea general ese papel se ha perdido, igual que se ha perdido el papel de la experiencia de las personas mayores. A las personas mayores antes tenían experiencia, se les consultaba, las personas mayores eran un referente en la sociedad, los maestros. Hoy en día las personas mayores se les aparta, nadie quiere hablar de las personas mayores, de la vejez, se habla de la juventud y tal. Entonces, el cúmulo de experiencia, la sabiduría que dan los años, que la da a las personas mayores y en la iglesia, hoy en día pues se ha perdido. Y no pedimos consejos a la gente mayor, no pedimos consejos, no hablamos con personas que llevan años y años en el Señor y le pedimos su opinión. Las personas mayores de la iglesia tampoco se juntan, tampoco van a los más jóvenes y le cuentan su experiencia o voy a orar por ti. Entonces, la importancia del amor, tenemos que entender que el amor cubre multitud de pecados, tenemos que entender que tenemos que orar por el amor, pero tenemos que entender que el primer lugar donde tenemos que vivir el amor es en la familia, es con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. No, que tú estabas diciendo que no se piden consejos. Es que también hoy en día pedir consejo parece que es una humillación. Y no es una humillación, estás pidiendo un consejo a una persona que tiene más años que tú, que ha vivido más años que tú, y una vivencia. Pero que también te enseña que tú no tienes que pedir consejos. Tú eres tú, si te equivocas, te has equivocado tú. No pasa nada, que los errores se aprenden. Por eso te digo que la sociedad de hoy en día le está enseñando a los pobres, chiquillos estos, que no, pues todo eso, no pedir consejos, cuando la gente mayor siempre va a dar consejos, porque ellos han vivido con cuidado que yo me equivoqué aquí y ahí no te vas a equivocar aquí, no me equivoco. Les da un consejo bueno. Una de las cosas que tenemos que siempre tener presente es que tenemos que amar a nuestros hijos. Los padres tienen que amar a sus hijos. Y tienen que amarlos con hechos y con la palabra también. Ha habido la generación, a mí, alguna vez lo he comentado, a mí mi padre jamás me ha dicho te quiero. Jamás me ha dicho mi padre te quiero. Aunque yo sabía que mi padre me amaba, me quería, pero nunca me lo ha dicho. Me lo dijo. Mi madre de vez en cuando, pero vamos, un poquito. Esa generación que se crió con la posterior después de la guerra civil, etc., una generación que estaban trabajando, que ha sido una generación muy complicada, para ellos el amor de alguna forma se demostraba con el trabajo y con llevar el pan a casa y con las cosas. Pero el hijo que escucha de su padre continuamente te quiero, ese hijo es una persona bendecida. Y no solamente que se lo diga, sino que lo abrace, que esté con él, que lo anime, que vaya a ver si va a jugar fútbol. Papá, que tengo un partido, mamá, que voy a un partido, si yo puedo, pues voy a verte. Otra cosa que no se pueda, etcétera, ¿no? Pero el hijo tiene que tener claramente la idea de mi padre me ama. Y hay una diferencia tremenda entre las personas, y el tiempo lo dice, entre las personas que reciben el cariño de sus padres y hablado a las personas que no lo dicen, porque se repite. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Esto es un ciclo. O sea, si tú no dices te quiero, tú no se lo dices a tu hijo no se lo dices al nieto, etc. Si tú dices y rompes ese ciclo, hay un momento que tú dices a tus hijos te quiero, ese hijo poco a poco también va a ir asumiendo y lo va a decir y lo dirá lo suyo. El amor hace falta manifestarlo, igual que el amor entre los cónyuges. A veces damos por hecho que como llevamos casados o estamos juntos, pues ya no pasa nada. Y no, el amor es muy frágil y hay que cuidarlo. Y tenemos que amar a nuestro cónyuge también diciéndole te quiero, te amo. Para mí es importante
gracias porque estás aquí. Gracias, o sea, transmitirlo, no solamente con los hechos, sino con la palabra, porque la palabra llega y se escucha y entra. Lo hemos visto claro, 3 veces. Ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Y Tito, Pablo a Tito, que las mujeres ancianas enseñen a amar y a sus hijos. Esto es muy importante. Y estamos en un mundo donde quizá el núcleo más importante, donde tenemos toda la vivencia prácticamente es en la familia. Si descuidamos el amor entre nosotros en la familia, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues quedan unas relaciones, nos juntamos, comemos juntos, vemos la tele, hacemos... pues ya está. O sea, hay una división porque no estamos cultivando el amor. Y si no cultivamos el amor, vendrá otro cultivo, vendrán otras cosas, pero no el amor. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir amor? Tenemos que pedir amor porque nos ayuda a tratar con los demás, sabiendo que los hermanos son pecadores y nos ayudan a cubrir los pecados. ¿Y por qué tenemos que pedir amor? Porque es importantísimo que en la familia podamos amarnos. Y los hijos a los padres, amarnos. Y decirlo, recuerdo una vez que iba hablando con un matrimonio que llevaban ya unos cuantos años juntos, y ella decía, es que él nunca me dice te quiero. Él nunca me dice te quiero. Él cuando me dice algo cariñoso es porque quiere irse a la cama. Pero nunca me dice te quiero. Y claro, y él decía, el hombre intentando, digamos, suavizar un poco, decía, es que no estoy conmigo, a mí mi padre nunca me lo ha dicho, ni mi madre. Entonces le costaba trabajo. Entonces, ojalá que no nos cueste trabajo porque estamos aquí. Ojalá que no nos cueste ningún tipo de trabajo de expresar nuestro amor a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Ojalá. Porque si te quieres No solamente eso. Se dice lo entendido de que aquellas personas, aquellos hombres que son maltratadores, es porque han visto maltrato en su familia. Y alcohólicos también. Hay una cosa que muchas veces confundimos. Confundimos el amor con la relación, con la obligación y con el compromiso. Que son 3 cosas que se dan en la familia y entre los amigos. Pero eso no es amor, eso es formalidad. Yo recuerdo de pequeño, como tú bien decías, esta generación perdida, que fue la generación después de la guerra, que sufrieron muchas historias. Bueno, pues, mis padres no me decían tampoco te quiero, se lo hemos dicho nosotros a nuestros hijos, pero eso yo, una cosa que tampoco me preocupaba, tenía pocos años, pero a mí me chocó, que era un crío con 7, 8, 9 años, no tenía más, yendo al pueblo de mi madre, que allí los niños le decían a los padres de usted. Porque usted y yo, pero que es mi padre, le dice usted, respeto. Pero Es eso, distancia. yo pienso Eso es que distancia. son maneras de amar a las No, personas, son porque costumbres. no Son por eso costumbres. se hacen No, ni mucho menos. No lo confundan, en Sudamérica se le habla del usted, Claro. pero en Sudamérica porque hablan así. Porque es la costumbre. Pero Y en los pueblos pasaba igual. Pero Pero a mí me chocó, como crío, me chocó. Vale, que ustedes no, en Sudamérica se utiliza mucho el usted cuando hablan de tú, pero no. Susana lo usa, digo, no me llames usted. Sí, pero es que es una forma de hablar, igual que el mexicano dice pinche o el argentino dice boludo, lo que sea. Ellos, pero el usted lo llevan mucho porque es arcaico, pero no es el tú, no es el tú nuestro. ¿Vale? Sí. Y nosotros, los sevillanos, también lo utilizamos mucho porque decimos, ustedes habéis venido, ustedes, y no utilizamos el vosotros, decimos, ustedes, ¿qué vais a hacer ustedes hoy?
y se busquean, ¿eh? Y se busquean cuando deciden ustedes. Ha hecho bien en decirlo. ¿Has terminado, Fernando? Sí, sí, Pues Estábamos hablando que no por eso dejar un padre No, eso. sí, Y no. hay veces que nosotros, si miramos a los antiguos, a los padres, a nuestros padres, con toda la mundo del mundo. Pero hoy existe la televisión, las películas, y parece que quieren trasladar el cine a nuestras vidas, y son muchas tonterías. Que no, de no. que eso no El cine es cine y la vida real es otra cosa. No, pero que el mundo como que se fuera. Pero que yo lo estaba comentando como el choque Sí, sí, que sí. tuve yo con 7 8 años al escucharle a un niño como yo decirle usted a su padre cuando está acostumbrado a decirme de tú. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Eso no quita de que se quieran más, se quieran menos, eso no tiene nada que ver con el amor. Eso tiene que ver con las costumbres de los sitios. En los sitios se habla de una manera, se habla de otra. Pero que hay mucho. vamos a terminar. Permitidme un pequeño testimonio personal. En varias ocasiones yo le digo a mi mujer Lucía, se lo he dicho siempre, te quiero. O sea, y no tengo problema al revés, casi todos los días. Pero resulta que hay personas en la iglesia que yo le digo te quiero. O sea, hay hermanos y hermanas que les digo te quiero. Y más de una vez me lleva una sorpresa. Porque la gente no está acostumbrada, aunque seas el pastor, no estás acostumbrado a que alguien te diga te quiero. Y más de una vez me ha dicho, ¿cómo? Que te quiero. Y entonces es algo que llama la atención porque no están acostumbrados, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me ha ocurrido, y me ha ocurrido muchas veces, es cuando doy abrazos. O sea, hay gente que yo le he dado abrazos y se han puesto a llorar. Literalmente, ¿eh? Se han puesto a llorar y me han dicho, mi padre nunca me ha dado un abrazo. Entonces son cosas en las que tenemos que manifestar el amor, hermano. El amor se expresa. El amor se expresa con una poesía, el amor se expresa con una canción, el amor se expresa con una flor, el amor se expresa con un libro, con muchas cosas, pero el amor se expresa también con el apretón, con el beso, con la palabra, con la caricia, con decir eso, te quiero, ¿no? Entonces, ojalá que por lo menos los que estamos aquí podamos ser personas que seamos personas que digamos amor, que te queremos, y que abracemos y que seamos agentes y hermanos, personas que realmente podamos pues expresar el amor, porque expresar el odio no, expresar el rencor no, decir a una persona te odio no, pero decir a una persona te quiero, y más si son tu familia, pues eso es de las cosas más hermosas que hay. Jesús lo dijo, amaros los unos a vosotros y así sabrán que sois mis discípulos. Amarnos los unos a los otros y manifestarnos. Así que, hermanos, una de las peticiones que vemos en la Escritura, otra de las que vemos en la palabra de Dios, es que tenemos que pedir amor. Tenemos que pedir amor, pedir al Señor continuamente, cada día, Señor, ayúdame a amar, y pedir que el amor sobreabunde en nuestro corazón para darlo también a los demás. El amor hace que los pecados se puedan cubrir. El amor hace que la familia pueda continuar adelante y ser una parcelita del cielo en vez de ser una parcelita del infierno. Y el amor hace también que en la iglesia seamos conocidos como discípulos de Cristo, como discípulos y no como otra cosa, porque nos amamos. Esto es muy fácil decirlo, pero es extremadamente difícil. Por eso hay que pedirlo. Cada día. ¿Algún comentario último? Y si no, pues nos terminamos.